Camila tenía 27 años cuando todo comenzó. Era el inicio de 2003 y llevaba una vida tranquila en León, una ciudad de contrastes donde el cielo parecía siempre polvoriento y los autobuses pasaban escupiendo humo mientras vendedores ambulantes gritaban ofertas en las esquinas. Vivía con su madre y su hermana menor en un pequeño apartamento en el barrio San Miguel, donde los días transcurrían lentamente, marcados por los ruidos de los vecinos y el constante olor a frijoles cocinándose. Trabajaba como dependienta en una farmacia del centro, donde ya sabía el nombre de los clientes más frecuentes, los horarios de cada entrega y hasta el sonido exacto que hacía la puerta al abrir. Su vida estaba hecha de repeticiones, de pasos que siempre la llevaban a los mismos lugares. No había grandes planes, ni sueños ruidosos, solo la tranquilidad de quien aprendió a no esperar demasiado de las cosas. Guardaba cartas que nunca enviaba dentro de una caja de zapatos bajo la cama y tenía el extraño hábito de hablar sola en el autobús, como si ensayara diálogos para una obra que nunca se estrenaría. Aquel lunes, el olor de la lasaña recién salida del horno aún flotaba en el aire de la cocina cuando el teléfono fijo sonó. Era un aparato viejo, de color crema amarillento, que colgaba de la pared entre un calendario de santos y una lista de compras escrita a lápiz. El sonido del timbre resonó por la casa como una sirena fuera de lugar. Camila secaba los platos con un trapo gastado mientras su hermana menor, Lorena, reía por algún chiste de la telenovela de las 8. La llamada venía del hospital municipal. La voz del enfermero era seca, ensayada, como si estuviera leyendo un papel. Habían encontrado a su padre. El nombre pronunciado en voz alta, Camila González, sonó fuera de lugar como si no perteneciera a ese momento. Hacía más de 17 años que él se había ido, y en su memoria, él era solo una figura de bigote espeso y voz ronca que desapareció una tarde de lluvia, sin explicaciones. El silencio que se instaló en la cocina fue tan denso que hasta el ruido del ventilador pareció desaparecer. La madre de Camila dejó que el trapo de cocina se le resbalara de la mano y en ese gesto simple se escondía una verdad que nadie allí sabía explicar. Algo estaba a punto de cambiar, de una manera para la que nadie en esa casa estaba preparado. La noticia cayó como una piedra en medio de un lago tranquilo. Camila no recordaba el camino al hospital, pero la sensación de estar fuera de su propio cuerpo la acompañó durante todo el trayecto. El taxi parecía demasiado pequeño, el conductor habló todo el tiempo de fútbol y tráfico y todo sonaba lejano, como si estuviera ocurriendo en otra frecuencia. La ciudad seguía allí, ruidosa, llena de vida, pero dentro de ella todo estaba en suspenso. El último recuerdo concreto que tenía de su padre era de él cerrando el portón sin mirar atrás, con una mochila gastada en la espalda y la barba sin afeitar. Nunca hubo carta, llamada, visita escondida. Durante años ella quiso saber el motivo. Después, simplemente dejó de preguntar. Ahora, ese vacío venía a cobrar respuestas que ya ni siquiera estaba segura de querer. El hospital tenía ese olor estéril y húmedo de los lugares donde las vidas se pierden y comienzan al mismo tiempo. Cuando llegó, el enfermero la condujo por un pasillo estrecho, con paredes beige y una iluminación fría. En silencio, abrió una puerta de madera y señaló con la cabeza. Camila entró despacio, como si cada paso pesara. El hombre en la cama era solo la sombra de lo que alguna vez debió ser. Delgado, piel grisácea, tubos conectados a su nariz y brazos, un rostro marcado por el tiempo. Era él, pero también no lo era. Había algo en la forma de sus ojos que lo delataba. Esos eran los mismos ojos que ella veía en el espejo. Estaba inconsciente, con los latidos marcados por un monitor que pitaba bajo, acompasado. Junto a la cama, una carpeta con documentos y una carta doblada, escrita a mano. Camila no tuvo el valor de abrir la carta en ese momento. Se sentó en una silla de plástico duro, apoyó los codos en las rodillas y se quedó allí, mirando a ese hombre como si intentara reconocer rasgos de una historia que nunca le contaron. Su cabeza era un enredo de preguntas. ¿Dónde había estado todos esos años? ¿Por qué reaparecer ahora entre tubos y máquinas? No lloró. Se sentía entumecida, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. En algún punto del pasillo, un niño lloraba fuerte,
Y ese sonido atravesó a Camila como un recuerdo. En su infancia, esperaba en la puerta cada viernes por la noche, porque su madre decía que él podía volver en cualquier momento. Él nunca volvía, pero ella siempre esperaba. Esa noche, llevó la carta a casa, escondida en su bolso. No le dijo nada a su madre, ni a Lorena. Durmió mal, despertó sudando, tuvo sueños fragmentados con su padre llamándola por un nombre que no era el suyo. Al día siguiente, se sentó al borde de la cama, con la carta en las manos, y finalmente reunió valor. El papel estaba amarillento, la caligrafía temblorosa, llena de tachones. Comenzaba así: si estás leyendo esto, es porque mi cuerpo falló antes que mi conciencia. Con cada línea, el pasado se derrumbaba con un peso para el que no estaba preparada. Su padre hablaba de adicciones, de la vergüenza de volver, de noches durmiendo en albergues y días lavando platos en comedores del norte. Decía que pensaba en ella todos los días, pero que el miedo lo mantenía lejos. Pedía perdón, no como quien espera redención, sino como quien necesita decirlo antes de desaparecer. Las palabras de la carta resonaron dentro de Camila por días. Era como si finalmente tuviera acceso al otro lado de una historia que solo conocía a medias, y aún así, nada parecía tener sentido. El perdón, tan solicitado en las últimas líneas, no llegaba con facilidad. En el trabajo, los medicamentos parecían más pesados en los estantes. El ruido de la caja, registradora, el ir y venir de los clientes, todo sonaba distante, como si el mundo hubiera perdido el foco. Camila se sorprendía varias veces mirando al vacío, escuchando de nuevo la voz de su padre en su mente, aunque él nunca hubiera dicho esas palabras en voz alta. Era extraño. Él estaba allí a pocos kilómetros, pero era como si aún estuviera hecho de ausencia, y su ausencia seguía doliendo. Poco a poco, la idea de visitarlo de nuevo comenzó a crecer dentro de ella, incluso contra su voluntad. Pasaron 3 días desde la primera visita, hasta que finalmente reunió valor. Volvió al hospital en una mañana nublada, llevando un paquete con una manta nueva, una botella de agua y un postre de gelatina. Era ridículo, lo sabía, pero era lo que recordaba de cuando se enfermaba de niña. Esta vez encontró a su padre despierto, con los ojos entreabiertos y la respiración pesada. La reconoció. No dijo su nombre, pero su mirada fue clara. Intentó sonreír, pero su rostro no pudo completar el gesto. Camila se quedó de pie sin saber qué decir. Fue él quien rompió el silencio. «Has crecido, igualita a tu madre». No hubo una larga conversación, ni un reencuentro de telenovela. Él hablaba poco, con pausas, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Preguntó por Lorena, por su madre, por el barrio donde vivían. Camila respondió con frases cortas, y aunque la rabia aún ardía en algún lugar entre su pecho y garganta, se quedó. Pasó 2 horas sentada junto a la cama, compartiendo silencios con ese hombre que, de alguna manera, seguía siendo su padre. A veces, él se dormía a mitad de una frase. Otras, lloraba en voz baja, como quien no quiere molestar. Ella llevó una radio vieja y puso rancheras que él solía escuchar. Cuando Volver comenzó a sonar, cerró los ojos y murmuró la letra con dificultad, como si intentara aferrarse a un recuerdo lejano de sí mismo. Fue así como Camila comenzó a visitarlo todos los días. La rutina, que antes consistía en autobuses y la farmacia, se convirtió en un ir y venir silencioso entre el trabajo y el hospital. No le contó a nadie, ni a su madre ni a su hermana, como si ese espacio entre ella y su padre fuera un secreto que no cabía en otras palabras. Poco a poco, comenzó a llevar libros, jugos, trapos limpios, observaba a los enfermeros, ayudaba a acomodar las almohadas, incluso aprendió a controlar la inclinación de la cama. Aún no era perdón, pero era cuidado, un cuidado tímido, desconfiado, pero que crecía un poco cada día. Su padre hablaba más, contaba pedazos de historias dispersas, un trabajo perdido en Tijuana, una noche durmiendo en el banco de una iglesia, una fiebre que casi lo mata en Ciudad Juárez. Camila escuchaba, y aunque no lo dijera, algo dentro de ella comenzaba a ceder. Un día, mientras arreglaba las sábanas de la cama,
Su padre tomó su mano con más fuerza de lo habitual. Sus ojos estaban rojos, llorosos, y su respiración oscilaba como si cada palabra fuera filtrada entre el miedo y la urgencia. Le pidió que escribiera una carta por él. Dijo que su mente estaba más clara que su cuerpo, pero que sus manos ya no obedecían. Camila dudó, pero al final accedió. Sacó un cuaderno escolar de su bolso, el mismo donde hacía listas de la farmacia y esbozos de poemas, y se sentó junto a la cama. Él comenzó a dictar, y por primera vez su voz no temblaba. La carta era para la madre de Camila. No era una súplica para volver, ni un intento de reconciliación. Era un desahogo, una disculpa sincera, pero también una admisión de cobardía. Escribía para liberar el peso, no para remendar. Cuando terminó, Camila se quedó allí, mirando las palabras. Algo dentro de ella se reordenó en ese instante. Por primera vez, sintió que estaba presenciando el final de una historia, y no un abandono. Con cada visita, la fragilidad de su padre se hacía más evidente. Su cuerpo ya no reaccionaba con facilidad, y los médicos hablaban de fallo multiorgánico con la naturalidad de quienes ya lo han visto docenas de veces. Camila lo escuchaba todo con un nudo en el estómago, intentando equilibrar el cuidado con lo inevitable. Una tarde, él la miró con una mirada que parecía atravesarlo todo: el tiempo, el silencio, el dolor. Y dijo, con voz baja, casi un susurro: «Me diste más días de los que merecía». Esas palabras resonaron en su mente como un golpe sordo, porque a pesar de todo, era cierto. Ella no estaba allí por merecimiento, sino por algo más profundo. Tal vez era compasión, tal vez era el deseo de entender, tal vez solo era amor, despojado de expectativas, un amor desnudo, sin promesas, sin glorias. La noticia de su muerte llegó un viernes por la mañana, antes del amanecer. Camila ya lo esperaba, pero aún así sintió un frío recorrerle la espalda, como si la hubieran empujado a un pozo. El hospital llamó. La enfermera fue amable. Usó esas palabras protocolares que nunca dicen lo suficiente. Camila fue sola a identificarlo. Cuando entró a la habitación, él ya estaba, cubierto hasta el pecho, con los brazos cruzados y el rostro sereno, casi irreconocible. Por primera vez no sintió miedo. Tocó su mano, fría, y notó que temblaba. No lloró allí. Lloraría después, en silencio, con la cabeza enterrada en la almohada. Antes de salir de la habitación, sacó del bolsillo la última carta que él había escrito, aquella dictada con tanta fuerza, y la guardó dentro de su camisa, doblada con cuidado, como una despedida sellada a mano. El velorio fue sencillo. Camila organizó todo con el poco dinero que había ahorrado, rechazando la ayuda de su madre, que aún no sabía nada. Unos días antes, le había contado la verdad a Lorena, quien reaccionó con incredulidad y luego abrazó a su hermana por largos minutos sin decir palabra. Su madre, sin embargo, solo supo de la muerte después de que todo hubiera pasado. Camila le entregó la carta escrita por él junto con un pequeño paquete de pertenencias, un crucifijo de madera, un viejo retrato familiar y una gorra, descolorida con el emblema del León FC. Su madre leyó la carta en silencio, los ojos fijos en el papel durante casi media hora. Luego respiró hondo, guardó todo en una caja de zapatos y solo dijo: «Era lo que él necesitaba hacer. Y tú también». Fue la primera y última vez que hablaron del tema. Después del entierro, Camila sintió como si volviera de un lugar que nadie más conocía. Durante semanas, caminó por la ciudad como quien lleva un secreto en el bolsillo, no por vergüenza, sino porque nadie entendería lo que vivió allí. Volvió al trabajo con una extraña tranquilidad. No era paz exactamente. Era como si el peso de la ausencia hubiera cambiado de lugar dentro de ella. Antes del reencuentro, el dolor era un agujero. Ahora era una cicatriz. Todavía dolía, pero ya no sangraba. Comenzó a ver a los clientes con otros ojos, especialmente a los mayores, que siempre llegaban buscando medicamentos controlados y pasaban más tiempo conversando que comprando. Camila comenzó a escuchar, no por obligación, sino porque ahora entendía lo que era tener urgencia por decir cosas antes de que fuera demasiado tarde. Hubo días en que pensó en escribir su historia en algún foro en línea. Algo dentro de ella
Decía que otras personas necesitaban escucharlo porque mucha gente pasa la vida esperando una disculpa que quizá nunca llegue, pero cuando llega, no siempre es como esperamos. Camila lo aprendió en carne propia. No idealizó ese reencuentro. Fue áspero, silencioso, lleno de cosas no dichas, pero también fue necesario. Por primera vez sintió que tuvo alguna elección en la historia. Eligió estar allí, eligió escuchar, eligió no huir, incluso cuando todo en ella gritaba por correr. Y tal vez la verdadera superación esté en eso, en elegir permanecer incluso cuando sería más fácil desaparecer, como él lo hizo. Poco después, decidió visitar uno de los albergues que su padre mencionó en la carta. Era una construcción antigua, en el centro de León, escondida entre talleres y mercados. Al entrar, el olor a sopa caliente y jabón en polvo la recibió como un abrazo. Había hombres y mujeres repartidos en literas, sentados en bancos de madera, algunos riendo fuerte, otros solo observando. Camila habló con uno de los coordinadores, entregó algunos víveres y preguntó si recordaban a un hombre llamado Joaquín, delgado, con un tatuaje mal hecho en el brazo, que solía tocar música en una radio pequeña. La mirada del coordinador se iluminó. Dijo que sí, que Joaquín era uno de 1970, los pocos que incluso en los peores días compartía el pan con los recién llegados. Eso conmovió a Camila. Era una imagen de su padre que nunca tuvo, el hombre que comparte, que aún intenta, incluso con tan poco. A partir de ese día, comenzó a visitar el albergue regularmente. Llevaba lo que podía, mantas, calcetines, a veces solo compañía. Nunca dijo quién era, ni por qué estaba allí, pero dentro de ella sabía que tenía sentido. Era como si estuviera cerrando un ciclo, no por él, sino por sí misma. Cada rostro que veía allí era un recordatorio de lo dura e impredecible que puede ser la vida, pero también de cómo un gesto, por pequeño que sea, puede convertirse en un puente entre el abismo y la esperanza. Camila entendió que superar no siempre llega en forma de victoria. A veces llega en forma de entrega, de presencia, de un sí dicho en silencio cuando nadie más está mirando. Con el tiempo, Camila comenzó a notar que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Los recuerdos de su infancia, que antes llegaban con dolor o rabia, ahora aparecían más difusos como fotos viejas descoloridas por el sol, el olor a gasolina de las calles, el sonido de una pelota golpeando la pared trasera de la casa, la voz de su padre llamándola para cenar en noches calurosas de domingo. Todo volvía como fragmentos de una historia que finalmente podía mirar sin encogerse por dentro. No era que hubiera perdonado por completo, pero ya no sentía la misma urgencia por juzgar. Comprendió que las personas rotas a menudo no saben amar de manera completa, y que a veces amar es también aceptar que el otro falló, pero que eso no tiene que determinar el final de nuestra propia historia. Un sábado cualquiera, meses después de la muerte de su padre, Camila recibió una llamada del albergue. Uno de los hombres que solía hablar con ella, un señor callado llamado Julián, que siempre usaba la misma camisa a rayas, había pedido verla. Al llegar, encontró a Julián sosteniendo una cajita de madera con un papel doblado dentro. Era una carta. Él le explicó que Joaquín la había dejado con él por si algún día su hija volvía. Camila abrió la carta allí mismo, sentada junto a Julián, escuchando el sonido de los ventiladores moviendo las cortinas. La letra era torcida, escrita con dificultad pero aún reconocible. Era una carta corta, simple, pero con algo que nunca antes había recibido de su padre: gratitud. Agradecía por las visitas, por el tiempo, por la música, y decía que, a pesar de tantos errores, moría más liviano por haber visto el rostro de su hija una vez más. Camila guardó esa carta como quien guarda un mapa de sí misma. Sabía que ya no necesitaba pruebas, pero tenerla en sus manos era como sellar un pedazo de su alma que antes parecía suelta. Comenzó a escribir sobre la experiencia, no como una historia de dolor, sino como un relato de reconexión. Envió el texto a una comunidad en línea de historias de superación, el mismo foro que solía leer en noches de insomnio, buscando sentido en las experiencias de otros. Y para su sorpresa, el relato tuvo respuesta. La gente comenzó a comentar,
a compartir experiencias similares, a desahogarse sobre padres ausentes, reencuentros tardíos, disculpas que nunca llegaron. Camila leyó cada comentario con el corazón apretado y al mismo tiempo lleno. Entendió que su dolor, por único que fuera, era parte de algo más grande, una red invisible de cicatrices que, al compartirse, dejaban de doler tanto. Eso despertó algo que ni siquiera sabía que existía. Comenzó a estudiar psicología por su cuenta, leyendo libros usados que encontraba en librerías de segunda mano, viendo videos y conferencias por las noches después del trabajo. Quería entender por qué amamos a quienes nos lastiman, por qué tememos perdonar, por qué los malos recuerdos parecen pesar más que los buenos. No estaba segura de si algún día estudiaría la carrera formalmente, pero sentía que, de alguna manera, se estaba reconstruyendo por los bordes. Cada página leída era un ladrillo más en la estructura emocional que antes parecía condenada a derrumbarse. Y sin darse cuenta, Camila ya estaba ayudando a otros a sanar también, con palabras, con escucha, con presencia. Algo que su padre nunca supo hacer, pero que ella aprendió a construir por sí misma. En la víspera del primer día del padre después de la muerte de Joaquín, Camila decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Fue al antiguo barrio donde crecieron. La casa de su infancia estaba abandonada, con los portones oxidados y las paredes descascaradas. Las ventanas, que alguna vez reflejaron tantas tardes de sol, ahora estaban cubiertas de polvo y telarañas. Pero allí, frente a ese escenario desgastado por el tiempo, no sintió tristeza, sintió comprensión. Entendió que esa casa ya no era una tumba de recuerdos, sino un hito, un símbolo de dónde venía, pero no de dónde necesitaba quedarse. Se sentó en la banqueta, encendió un cigarrillo prestado por un vecino antiguo que la reconoció, y se quedó allí mirando la calle, escuchando los ecos de un pasado que al fin ya no dolía tanto como antes. Camila sabía que su historia no era de redención perfecta. Su padre no se convirtió en un héroe en sus últimos días. No hubo abrazos de película, ni una banda sonora emotiva de fondo. Pero hubo algo más real, la oportunidad de ver su humanidad, de ver, detrás del hombre que tanto falló, a un ser humano intentando, a su manera, hacer las cosas bien al final. Y eso para ella fue suficiente. No borró la ausencia, ni justificó los años de silencio, pero dio sentido a su esfuerzo por volver. Era como si, a través de esas visitas, hubiera rescatado un pedazo de sí misma que se había quedado congelado en la infancia, un pedazo que ahora podía crecer. Hoy, cuando habla de todo esto, Camila no romantiza lo que vivió. Dice que perdonar no es olvidar, ni aceptar lo inaceptable, es simplemente dejar de cargarlo como una armadura, y eso lo cambia todo. Comenzó a vivir más ligera, más entera, y aprendió a reconocer los silencios de los demás con una mirada menos implacable. Entendió que todos luchan contra algo que nadie ve, y que, a menudo, quienes más lastiman son los que más sangran por dentro. Por eso, eligió seguir con empatía, pero también con firmeza. Amar, sí, pero con límites. Perdonar, sí, pero sin perderse en el proceso. Un año después, Camila finalmente entró a la Facultad de Psicología. Fue aceptada en una universidad pública de la región, después de estudiar mucho en casa, pasando noches en vela y repitiendo ejercicios hasta que el lápiz se acababa. Cuando recibió la carta de aceptación, lloró como no lo hacía hace tiempo, no por haber aprobado, sino por haber persistido. Porque para alguien que creció creyendo que siempre sería dejada atrás, insistir en sí misma era el mayor acto de fe posible, y en ese momento entendió que la vida no está hecha solo de grandes giros, sino de pequeñas elecciones, día tras día, que nos acercan a quienes queremos ser. Hoy, aún guarda la última carta de su padre dentro de un sobre amarillo, escondido en un cajón de su escritorio. No la lee con frecuencia, pero sabe cada línea de memoria. Cuando el mundo parece demasiado duro, recuerda las palabras que escuchó en esa habitación de hospital. Me diste más días de los que merecía. Y entonces respira hondo, sonríe levemente y sigue adelante. Porque al final, superar no es vencer. Superar es atravesar.
es no dejar que el dolor defina los contornos de lo que vendrá después. Y Camila, con todas las marcas que lleva, eligió no solo sobrevivir, eligió vivir con propósito, con verdad y con un corazón más fuerte que nunca.